Paz y bien. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo en un nuevo programa. Soy el hermano Jesús María Bezuna Artea y bueno, en estos últimos días he tenido la oportunidad de ver cómo va el desarrollo de este servicio en este programa Seguidores del Camino, y con mucho agrado he visto que algunos programas tienen mucha audiencia, concretamente el último sobre la mundanidad. En 2 días tuvo 1100 vistas, es decir, se supone que son 1100 personas que lo escucharon en parte o en su conjunto total. Pues que bueno, bendito sea Dios, y ojalá pues que estos programas les ayuden a ustedes a vivir una experiencia más rica de su fe como cristianos, como creyentes, como católicos. Y pues vamos a seguir adelante. Tenemos todavía unos cuantos programas interesantes. El de hoy precisamente pues es, creo, de mucha actualidad e interés para todos en general, sobre todo para la mayoría de los cristianos católicos que no han tenido la oportunidad de tener una formación, diríamos, un poco profunda. El tema es la superstición. La superstición como un falso sustituto de la fe. Bien, miren bien, escuchen bien este título. La superstición, para decir una descripción breve, es un falso sustituto de la fe. Las culturas de todos los pueblos cuentan con objetos que se dotan de algún poder particular, lugares en los que se siente o quiere sentir mejor la presencia de lo divino o de lo maligno, días que son más prósperos, o parece que lo fueran, que otros, y días que se dice traen mala suerte. Hay números que parece que son garantía de éxito, personas con poderes diferentes y ritos propios para conseguir el bien o alejar el mal. Todo ello entra dentro de este mundo de la superstición, y todo ello constituye un mundo un poco misterioso, o bastante misterioso, que tiene que ver también con el mundo de la magia. Originalmente parece que la etimología del término supersticioso corresponde al verbo latino superstare, permanecer sobre, en español, que para los romanos tenía el sentido figurado de ser testigo o sobrevivir. La idea de trascender y perpetuarse a través de la realización constante de rituales subyacía en el uso de esta palabra. En esa línea de pensar, según Cicerón, se llama supersticiosos a quienes rezan u ofrecen sacrificios todos los días para que sus hijos les sobrevivan. Fíjense, Cicerón, famoso sabio romano, nos dice eso. El tiempo en el que él vive, supersticiosos son esas personas que rezan a los dioses. Ellos tenían distintos dioses, muchos dioses, para cada uno tenía una que atender a un campo concreto de la vida. Entonces, los que les rezaban
y ofrecían sacrificios todos los días para que sus hijos les sobrevivieran. Ese es un modo concreto, pues, como ve Cicerón la superstición o como la describe la superstición. En ese sentido, pues, hemos dicho que el término superstición o superestare estaba relacionado con la sobrevivencia. Según San Agustín, sin embargo, es supersticioso aquello instituido por los hombres para crear ídolos y venerarlos o rendir culto a una criatura o parte de una criatura como si se tratase de Dios, o para consultar a los demonios y sellar a través de ciertos acuerdos o pactos una comunicación con ellos. De estas afirmaciones proviene el concepto cristiano de superstición, vigente durante los siglos siguientes y aún en el presente, que se puede resumir en dos afirmaciones. Primera, que toda creencia sobrenatural ajena a la fe es superstición. Y segundo, que la superstición es una creencia falsa sin fundamento en nada real, una manera de relación con seres extraños, si los hay, incluso demoníacos. ¿Para qué? Con la intención de conseguir ventajas, satisfacer intereses que aparentemente la fe no era posible, o a través de la fe no se ve posible el conseguirlos. El concepto que nos interesa aquí está más cerca del pensamiento de San Agustín, es decir, la superstición como la práctica que, sin tener un carácter necesariamente religioso, recibe sin embargo atribuciones y poderes que tratan de suplantar a Dios de formas diferentes. A veces se trata de suplantar el poder de Dios, acudiendo a poderes sobrenaturales de santos y de objetos o prácticas religiosas. Por ejemplo, cuando se hacen ciertas oraciones durante un número exacto de días, en ciertas horas y lugares, para conseguir algo que normalmente no esperamos recibir, pero quisiéramos recibirlo de la providencia de Dios. En este sentido se da importancia y valor a los días de una novena, a una oración concreta, como aquella que yo aprendí de niño y concluía de esta manera: y a quien rece esta oración no le faltará jamás el pan. Entre las prácticas religiosas se da mucha importancia a la repetición de ciertas fórmulas al lugar donde se recitan las oraciones y a los días en que estas prácticas tienen lugar. Por ello, los magos y curanderos recomiendan prácticas religiosas que incluyen el prender veladoras a ciertos santos, o ser ungidos o untados con aceite por un ministro de la Iglesia, o en recibir o comer una hostia, esté o no esté consagrada. La superstición trata de compensar la ineficacia de la fe. Así la entienden la gente supersticiosa, pues se cree que Dios puede estar muy ocupado o no tomar en cuenta ciertas oraciones. En algunos templos budistas, al menos el que yo visité hace muchos años, cuando se deposita la limosna en la alcancía, se dan unas palmadas para llamar la atención de Dios y asegurar así el favor que se espera de él, o al menos la atención. Por otra parte, atribuye a la fe un valor funcional,
para liberarse de amenazas o peligros, y para ello se echa mano de objetos religiosos que se cuelgan a la vista o amuletos que procuran la buena suerte. Todo esto lo hemos visto y lo vemos diariamente, así como algunos colgamos al cuello una cruz, una medalla. Otras personas se cuelgan al cuello piedras u otros objetos que según tienen poderes protectores, poderes de buena suerte. ¿Quién no ha visto la tradicional patita de conejo colgada a veces en la parte frontal de un coche, de un autobús, que asegura la buena suerte? Y de la misma manera que nosotros ponemos imágenes de santos en sitios, en nuestras casas, en ciertas habitaciones o lugares incluso públicos, pues también hemos visto cómo otros creyentes ponen la imagen de Buda en sus lugares comerciales como signo de prosperidad. En otras palabras, la superstición es una experiencia, diríamos, tan espontánea como la fe, o podríamos decir que en cierto modo es parte de la fe, o como les he dicho al principio, viene a ser un sustituto de la fe, ¿verdad? Un sustituto, claro está, para nosotros falso, para muchos al menos consolador. Por todo esto descrito brevemente, podemos decir que la superstición desvirtúa el sentido de la fe, al menos de nuestra fe cristiana, y da a los creyentes la imagen de ser gente fanática. Por ello es necesario que si queremos presentar al mundo una imagen sensata de nuestra fe y de nuestra vida cristiana, tenemos que liberarla de la superstición y formar a los cristianos para una vida en que la fe sea la actitud que los lleve a la comunión con Dios y no a aprovecharse de Él o protegerse contra Él, como parecen intentar las supersticiones y los supersticiosos que las promueven. Se ha visto, al examinar el desarrollo de la religiosidad de algunos pueblos o grupos humanos infiltrados con supersticiones, que adolecen de una gran falta de formación religiosa. La prohibición del culto en las iglesias, como la ausencia de ministros de culto, como se ha dado en algunos países de gobiernos e ideología comunista, ha originado el crecimiento de la superstición en las prácticas llamadas de santería o de magia, de espiritismo, quiromancia, exorcismos, cartomancia, tarot, astrología, horóscopos, etc. Por ello, también se observa que las clases sociales con más cultura académica y desarrollo humano en general van superando esa mentalidad religiosa supersticiosa, pero especialmente aquellos grupos de cristianos que tienen acceso a una formación espiritual o teológica formal y sistemática. De ahí que la Iglesia, sobre todo desde el Concilio Vaticano II, haya dejado claro la necesidad de una formación multiforme y completa de parte de los laicos. Por ejemplo,
El documento sobre la actividad de los laicos en la Iglesia dice: esta formación la exigen el continuo progreso espiritual y doctrinal de estos, y también las diversas circunstancias de cosas, de personas y de deberes a que tiene que acomodar su actividad. Fíjense, el continuo progreso espiritual y doctrinal. Si queremos progresar espiritualmente, sobre todo porque la doctrina, bueno, el progreso doctrinal está en servicio de la vida espiritual, o de la vida, que esa doctrina nos ilumine. Entonces, sobre todo en el orden de la fe, es el continuo progreso espiritual. Ese continuo progreso, crecimiento, exige una formación adecuada, constante, permanente, tanto por razón de que dentro de nosotros se van dando cambios y exigencias diferentes en nuestra relación con Dios y con la fe, como también por razón de las diversas circunstancias de cosas y de personas en las que vivimos. No es lo mismo vivir en un país mayoritariamente católico, con una asistencia a la Iglesia, como fue en tiempos pasados de hasta 90%, a un tiempo presente en el que la asistencia a la Iglesia es de un 12 o 13%, como se da en España, o un 10 u 11% a nivel nacional, como se da en México. No es igual. No es igual porque el ambiente religioso, obviamente el ambiente social, el ambiente cultural va cambiando. Cuanta menor oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de escuchar la formación que se da en las iglesias, pues hay una menor capacidad para afrontar la realidad desde la fe. Y este mismo concilio, al hablar sobre la educación de los jóvenes, escribe: este concilio recuerda a los pastores de las almas su obligación de disponerlo todo de forma que todos los fieles disfruten de la educación cristiana, y sobre todo los jóvenes, que son la esperanza de la Iglesia. Recuerda a los pastores la obligación de disponerlo todo de forma que todos los fieles disfruten de la educación cristiana. Pero esa educación cristiana que se puede dar a los niños y a los jóvenes, por lo que he dicho antes, exige una actualización constante, no de vez en cuando, sino constante. De lo contrario, pues obviamente que se cae en supersticiones. ¿Por qué? Porque el ambiente, los ambientes en que se desarrolla la vida de nuestros países hoy día, pues está conformado por ideologías diferentes, pensamientos, qué sé yo, tanta cosa que vemos como realmente los criterios que tenemos para la vida no son solamente cristianos. Fácilmente nos dejamos influir por otros criterios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado? El martes, ni te cases ni te embarques. El martes, ¿no?, es un número de mala suerte. Y de hecho, pues hay lugares donde el número 13 no se usa. Hoteles que no tienen el piso 13,
eh, vehículos, aviones o autobuses que no tienen el asiento 13 y así sucesivamente. Que si ves un gato negro, que si de par de mañana, qué sé yo, ves tal cosa o tal otra, que si no dejes la escoba boca arriba o boca abajo, que no guardes el agua sucia en la cubeta, y qué sé yo, infinidad de ideas y de pensamientos que supuestamente son conductores de buena o de mala suerte. Y como se dice por ahí un poco, pues quizá en plan de broma, pero que hoy soñé contigo o que pensé hoy mucho en ti y que bueno, pues que, pues eso quiere decir que vas a vivir muchos años, ¿verdad? Bueno, pues así. Todo eso obviamente que se nos infiltra a través de la falta de formación. Miren, cuando ustedes saben, tienen una casa y esa casa está vacía, nadie la habita. ¿Qué pasa? Pues que de pronto aparecen goteras, que de pronto se cae un pedazo de techo, y así en nuestra vida pues también. Aparecen goteras, se nos cae el techo o nos falla el piso de nuestra vida y entonces en esos momentos nos agarramos a lo que está a mano y entonces como ya no sabemos el por qué o el cómo dentro de nuestra espiritualidad, teología o principios cristianos, pues nos agarramos a lo que hemos escuchado en la calle o lo que quizá un amigo o conocido no creyente nos ha compartido. Mira, tú haz esto, ya verás cómo te va a ir bien. No te metas con eso. No se te ocurra ir por aquel sitio. Ni hables con estas personas, ¿no? Y entonces ahí van cambiando nuestros modos de conducta, nuestras creencias y ¿saben qué? Una cosa también que es muy común en la superstición es el miedo. El miedo. Y una vez hablando con una amiga que practicaba la brujería, me dijo que el arma de la brujería es el miedo. Es el meter el miedo a una persona y entonces controlarla a través del miedo para que haga o no haga lo que se le dice. Entonces la superstición también va cargada de miedos, de sospechas, de cosas raras, subliminales. Y qué triste, cuando Cristo y nuestra fe cristiana nos llama a vivir en la libertad, a tener paz en nuestro corazón, en vivir tranquilos sabiendo que Dios todo lo dispone para nuestro bien. Bueno, ya nos queda poco tiempo, voy a seguir un poquito, ya estamos a punto de terminar. Bueno, esto que hemos dicho sobre los laicos y sobre los jóvenes de la necesidad de formarse, pues tiene una proyección sobre la Iglesia jerárquica. Porque los laicos dependen casi totalmente para su formación de los presbíteros, de los sacerdotes que dirigen las parroquias y las comunidades cristianas. Y he dicho casi porque hoy los laicos que quieren pues tienen mucha oportunidad de formarse a través de libros, a través de programas, internet, etcétera, vídeos y tantas cosas, pero siempre es bueno tener una comunidad cristiana y un maestro, un pastor que pueda ser en momentos importantes un recurso de seguridad.
Fíjense, volviendo a lo que hemos leído antes, dice este documento sobre la educación de la juventud que todos los cristianos tienen derecho a la educación cristiana que persigue la madurez de la persona humana y que los bautizados se hagan más conscientes cada día del don recibido de la fe, mientras son iniciados gradualmente en el conocimiento del misterio de la salvación. Pues esta iniciación precisamente es la responsabilidad fundamental de nuestros pastores. La iniciación a los sacramentos. La iniciación a los sacramentos, por ejemplo, del bautismo, lleva consigo la catequesis a los papás y a los padrinos. La iniciación a los sacramentos a través de la Eucaristía y de la confirmación no solamente lleva la catequesis para los niños o adolescentes o jóvenes, sino también para sus papás y sus padrinos. Entonces, esa es una tarea tan importante en la que los presbíteros, los responsables de las comunidades cristianas, los párrocos, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de procurar una formación sólida a nuestros laicos. Por ello el concilio también dice, como en nuestros tiempos la cultura humana y también las ciencias sagradas avanzan con un ritmo nuevo, los presbíteros se ven impulsados a completar convenientemente y sin intermisión su ciencia divina y humana y a prepararse de esta forma para entablar más ventajosamente el diálogo con los hombres de su tiempo. Entonces, obviamente que es necesario también que nosotros pues vivamos una experiencia constante de formación permanente para estar a la altura de lo que nuestros laicos nos exigen. Concluyendo, podemos decir que la superstición es una falsificación de la fe que por una parte confunde a los creyentes poco formados y por otra aleja a los no creyentes que buscan una experiencia religiosa profunda y no la encuentran, a la altura de su persona libre y responsable, frente a su conciencia exigente y frente a las circunstancias que los rodean. Bueno, pues ojalá que los pastores y todos los cristianos que tenemos la oportunidad de una formación sólida en la fe, no nos dejemos influir por esta, no sé qué decir, peste, en cierto modo, que va invadiendo a nuestras iglesias. La superstición, como una carencia, es un cáncer que va minando la salud de nuestra fe, de nuestras comunidades cristianas. Que el Señor los bendiga con su amor y su gracia y los guíe en el camino de la verdad. Paz y bien.